este tiempo tan hermoso. El domingo pasado nosotros estuvimos siguiendo adelante con este tema de la esperanza. Y comenzamos a ver a Elías como profeta de Dios, pero a la vez como un humano como cada uno de nosotros. Y él vive una experiencia impresionante en lo sobrenatural, cae fuego del cielo, quema el sacrificio que había presentado. O sea, todo eso maravilloso, hasta que de pronto un mensajero le dice: la reina Jezabel dice que te va a matar. Y lo que pudimos rescatar eran algunos puntos muy importantes. Primero, él tomó demasiada atención a sus emociones. Dice la palabra de Dios, cuando escuchó eso, tuvo miedo. Y dijo, bueno, de acá, el primer colectivo hacia el desierto me lo tomo. Lo que queríamos mencionar es que cuando nosotros le damos demasiada importancia a nuestras emociones, nuestro sistema de vida comienza a tener altos y bajos, y nos quita, ¿qué cosa? La realidad que estamos viviendo. Porque decíamos, el pasaje menciona una amenaza. Directamente la reina hubiera mandado a un sicario y que lo hubiera matado. Pero fue una amenaza. Pero todas sus emociones sintieron el impacto de esa amenaza. Lo segundo que estuvimos mirando es que él comenzó a compararse con otros. Dice, yo no soy mejor que mis padres. Y no hay duda que cuando nosotros nos comenzamos a comparar con otros, siempre nos comparamos con alguien que está como a un nivel mayor que nosotros. Siempre nos hace sentir fracasados, inútiles, irresponsables. Y sin duda que caemos en esa trampa. La esperanza comienza a quedar de lado por compararnos con uno y con otro. Dios te ha hecho y me ha hecho único. Como hijo de Dios quiere mantener esa relación profunda de amor para saber el propósito por el cual nos ha creado. Lo tercero que veíamos es que Él se culpó de todo. Dice, he dado tu palabra, he producido milagros, he hecho lo que tú me dijiste y parece que no pasa nada. El pueblo al que me enviaste no está respondiendo. ¿Cuántas veces nosotros nos culpamos de todas las cosas que van sucediendo a nuestro alrededor y dejamos de tener esperanza en el Señor? Y lo último que veíamos es que exageró toda esta noticia y esta circunstancia negativa. Y por eso es que él se queda postrado en un desierto, dice, bueno, quítame la vida. Totalmente desesperanzado. Y sin duda que cada uno de nosotros va a vivir o vive experiencias negativas. Pero qué hermoso saber que hay una promesa de Dios que dice, yo estaré contigo hasta el fin de los días. Y por eso nos movemos con esa realidad. Ahora, el pasaje del Salmo 126 que habíamos leído en la última parte del domingo pasado, menciona algo muy diferente. Dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Las otras naciones dijeron, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto.
Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y cuando uno ve este salmo, no alcanza a ver la totalidad del contexto en que se da. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo, prisioneros en Babilonia por 70 años. Si leyéramos algún otro pasaje, dice que cuando llegaron allá estaban tan desesperanzados que colgaron, dice, en los árboles sus instrumentos. Y la gente del lugar les pedía, canten, ustedes son cantores. Y él decía, ¿cómo vamos a cantar? Y se pasaban llorando por estar totalmente desarraigado de su lugar, de prisioneros en este estado. Y uno dice, bueno, 70 años para llegar a escribir esta Salmo 126. Sí, muchas veces nosotros no comprendemos ni vemos los planes de Dios. Pero hay algo que quiero que estés seguro en tu corazón. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en el entorno. Yo no sé todo en esta mañana para decirle, bueno, la profecía de esto, de aquello, no tengo esa capacidad. Pero sé que cada una de las cosas que están sucediendo en el mundo son las que nos va acercando casi, diríamos, vertiginosamente a la venida del Señor. No es en vano que suceden cosas que escapan a nuestro entendimiento, pero que causan un impacto global, como lo que es la pandemia o como lo que está sucediendo en Ucrania. Y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Pero una cosa sabemos, Dios quiere poner como realidad que Él está trabajando. Dios quiere darnos a conocer la experiencia que estás viviendo ahora. No sé si es de enfermedad, de dolor, de frustración, de soledad, pero una cosa sé, eso tiene un término. Esto no es para siempre lo que vives. Y creo que lo que dice acá, en el pasaje, dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. ¿Qué tal si en esta mañana, por fe, puedo decir, bueno, esto que está pasando pronto va a desaparecer? Nos vamos a llenar de risa. Va a parecer como un sueño, ya pasó. Ahora, esto significa estar esperando en el Señor. Nuestro Dios no cambia. Pero para que vayamos un poquito más adelante, hay una escena ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38, que me gustaría que la podamos mirar en esta mañana. Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice Lucas en 10:38, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga y me ayudarme. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María ha descubierto y nadie se la quitará. Lo que resalta en esa parte de la Biblia es que la preocupación es un enemigo de la esperanza. ¿Quién no se preocupa?
Todos, de alguna manera, nos preocupamos, o por los estudios, o por nuestros hijos, o por el trabajo, o constantemente. Ahora, cuando esa preocupación centra toda nuestra atención, estamos en peligro. ¿Dónde está nuestra esperanza? En el Señor. Comienza como a diluirse. Y miren, si podemos rescatar, da la impresión que Marta da por sentado que Jesús estaba en otra cosa, que no le importaba la preocupación que ella tenía. Como mujer y ama de casa, estaba preocupada por atenderlo. Era el Señor que había venido a su casa. Estaba preocupada que los detalles de la comida, de la mesa, los almohadones, la cortina, todo esté perfecto, sin darse cuenta que había algo mucho más importante por qué preocuparse, y era su relación con Jesús. Hermanos queridos, usted dirá, pastor, ¿cómo no nos vamos a preocupar con lo que está pasando? Sí, pero más que preocuparse, ocúpese de ver la solución que el Señor tiene para cada una de las cosas. Y qué bueno es no determinar que tiene que ser así o qué, sino dirigirse a Dios y llegar a descubrir que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Lo segundo que quiero que veamos es que Marta acusa a María, ¿sí? Y él dice, ¿no te parece injusto que ésta esté sentadita ahí escuchándote? La acusa de su preocupación. Y muchas veces nosotros acusamos a otros. Esto me pasa por esto me pasa por esta, esto me pasa porque mis hijos son revoltosos. Esto me pasa sin darnos cuenta que sin duda nosotros tomamos decisiones, sin darnos cuenta que es posible que Dios nos está llevando por ese camino para formar el carácter que se propuso a través de Jesucristo. No acusemos a otros, comencemos a descubrir que Dios está llevando por un camino nuestras vidas. Aquí es muy, muy palpable esta acusación. Y lo otro que miraba, Marta le da una orden a Jesús. ¿Sí? Dile a mi hermana que venga a ayudarme. ¿No habrá pasado alguna vez a nosotros que le dimos una orden al Señor? Señor, me tienes que sanar. Señor, tienes que hacer esto. Señor, tienes que cambiarlo a él o cambiarla a ella, sin darnos cuenta que la respuesta de Jesús a todo esto, ¿cuál fue? Mira a Marta, María ha escogido lo mejor. Y no es porque estaba sentada plácidamente, sino que estaba alimentando su vida a través de lo que Jesús le estaba exponiendo en ese momento. O sea, miremos cada una de estas cosas y descubramos que la preocupación en demasiada nos aleja de la esperanza. Y para que redondeemos todo esto, vayamos a Nehemías capítulo 1. Y no quiero hacer todo un estudio en esta mañana, simplemente quiero que descubramos algunas verdades del Señor que nos ayudan. Nehemías capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, versículo quizás el 12 en adelante, ¿no es cierto? Dice, Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio sobre la situación en Jerusalén y me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades.
viven en desgracia y las murallas de Jerusalén fueron derribadas, las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración y mírame, y verás cómo oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerde lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen mi mandato y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Esta parte de la Biblia nos muestra que había un conflicto muy grande. Él recibe una noticia muy desagradable, Su propio lugar de nacimiento, Jerusalén, su propio pueblo que había comenzado a regresar, la estaban pasando muy mal, totalmente desprotegidos como ciudad. Las murallas estaban destruidas. Él recibe esta noticia, se preocupa y dice que comenzó a llorar, comenzó a estar muy triste, de duelo, dice, por todo esto. Pero no se quedó con la preocupación. ¿Qué hizo? Oró al Señor. Y en esta oración, él reconoce al Señor. Reconoce no solamente al Señor, reconoce que ese Señor dio una palabra. ¿Está bien? Y llega a estar convencido de que Dios va a cumplir esa palabra. Por eso es que, qué tremendo es cuando usted y yo no solamente estamos tratando como Marta de decir, bueno, mira, ¿qué hace? Esto es injusto lo que está pasando. ¿Cómo está sentada y no me ayuda? Dando a entender que la culpa la tiene María de lo que le está pasando. Sino que él reconoce al Señor, ora, y lo reconoce de tal manera que vieron cuando menciona acá que dice: Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumple tu pacto inagotable con los que te aman y te obedecen. Reconoce al Señor, su grandeza, como decía Mabel. Dios sigue siendo el Dios de los cielos y la tierra. Aún, como decíamos otro domingo, Satanás está sujeto a lo que Dios dispone. Y si algo te está mintiendo, si bueno, no, pero Satanás me está destruyendo, Satanás está haciendo cosas terribles, quítate eso de la mente. No porque no lo pueda estar haciendo, sino porque Dios está permitiendo que Él haga algunas cosas en nuestra vida. Porque quiere llevarnos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Alguna vez se preguntaron por qué Dios permitió que existiera un Judas que permanentemente estos 3 años con Jesús estuvo, pero la Biblia dice que era ladrón? Y uno dice, ¿cómo? ¿Jesús se le escapó? No se le escapó. Le daba la oportunidad hasta el fin de sus días de un arrepentimiento. Pero había algo que Dios permitía. Dios permite libre albedrío de tomar decisiones nosotros, de ser responsables nosotros.
nos presenta su voluntad, nos presenta dificultades. Quien toma decisiones somos nosotros, ¿sí? Y podemos tomar decisiones como la de Nehemías, buscar su rostro, llegar a descubrir su palabra, saber que Él se compromete y lo cumple, o dejarnos ahí desterrados. Mira, aún el pasaje dice que en la oración Él confiesa lo que hay en su corazón. Yo sé, dice, mis padres y aún mi familia, y aún yo he pecado. No está echando culpa a nadie, simplemente se reconoce delante de Dios tan débil es, tan impotente frente a la palabra, los estatutos y la ordenanza que Dios le había dado. Ahora, aprende, una de las cosas que me llama la atención, él tuvo que aprender el ciclo de la oración. ¿A qué me refiero? Estuvo de luto al recibir esa noticia, oró al Señor, pero siguió trabajando. ¿Qué es el trabajo que hacía? Si podíamos leer, él era copero del rey. ¿Saben lo que significaba eso? Cada día él tenía que probar las bebidas, especialmente los vinos que bebía el rey, y si estaba envenenado, ¿qué pasaba? ¿Quién moría, el rey o él? Primero moría él. Entonces él arriesgaba su vida cada día ante el rey, en sujeción al trabajo que le habían dado. Y lo hacía tan fielmente que, ¿por qué digo el ciclo de oración? Porque llegó un momento, que no me dice cuándo, pero llegó un momento en que el rey dice, che, te veo triste, ¿qué te pasa? Y ahí él pudo comenzar a dar a conocer todo lo que estaba viviendo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Yo creo que él por fe estuvo planeando el viaje y teniendo en cuenta la logística para el viaje, de los que viajaban con él, de lo que tenía que necesitar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el rey le preguntó, ¿y vos qué necesitas? Y le dijo exactamente, necesito madera, necesito permiso para pasar, necesito tanta gente, necesito... Qué lindo es llegar a descubrir por fe. Y eso me habla de que Nehemías no perdió la esperanza. Y de veras me lleva a, en esta mañana, decirles, hermanos queridos, sigamos teniendo la esperanza en el Señor. De otra manera, seamos abrazados por la esperanza del Señor. Seamos realmente alimentados con la palabra que produce esa esperanza viva y que el Espíritu Santo la siga alimentando, de tal manera que nos gocemos. Sí, la cosa no está bien, sí, hay muchas dificultades, pero tenemos a nuestro Dios en nuestra parte. Y como decíamos, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Tres palabras para tener en cuenta. Primera palabra, elección. Cada uno de nosotros elige, decide qué va a hacer con las circunstancias que va a vivir. Por lo pronto yo quiero seguir creyendo y esperando en el Señor. Amén. La segunda palabra es determinación. Nosotros tenemos que determinar, una vez que hemos elegido tener profunda esperanza en el Señor, tenemos que determinar cada día que esto es lo que elegimos, esto es lo que decidimos. No le voy a culpar a otros. Yo, es como decir, Marta, vos elegiste hacer la comida, hacete cargo, ser responsable. Determinemos vivir en la voluntad del Señor. Determinemos vivir en fe, como dice, mas el justo por la fe vivirá. La tercera palabra, desempeño. ¿Qué es esto? Es de ver que
ser consecuente de lo que decidimos, de lo que determinamos, a lo que vivimos día tras día. Si eso se convierte en una realidad, qué bendición. Y yo creo que cada uno de nosotros puede tomar una elección, una decisión de que su esperanza está en el Señor, de que ha determinado vivir de acuerdo a esa decisión y va a vivir desempeñando su rol dentro de su familia, del trabajo, de la iglesia, conforme a esa elección. Queridos, cuando Mateo 11 menciona un pasaje ahí tremendo el Señor, Mateo capítulo 11, que creería que muchos de ustedes lo conocen, pero me gustaba leerlo en esta mañana. Mateo 11, 28, que dice: Luego dijo Jesús, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo le daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Qué invitación? Qué tremenda invitación. No es una invitación humana, no es una invitación a votarle, no es una invitación a descansar en Él, ¿sí? Y por último, quiero que se lleven este pasaje de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 está mencionando en el versículo 5. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sí? O sea, tómese de esta palabra, Mateo 11, 28 al 30, y haga la suya. Y tómese de esta palabra de Proverbios 3, 5 al 6, y haga la suya. Oramos al Señor. Padre, te quiero agradecer por esta mañana. Preciosa mañana de gozo, a pesar de que llueve. Tu amor es real con nosotros. Bendice, Señor, a cada una de estas vidas, a los que nos han estado viendo por internet, a los que están en este lugar. Que tu bendición se repose sobre cada uno, trayendo a cada uno de tomar una decisión, una elección firme. Nuestra esperanza eres tú, Señor. Y determinemos que no, lo que hemos elegido ha sido fiel y verdadero. Y nos desempeñemos cada día con esa realidad. Gloria a tu nombre. Gracias por decirnos, vengan a mí y yo os haré descansar. Aleluya. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.